Bendiciones. Gracias nuevamente por estar al pendiente de la palabra que el Señor nos ha regalado, nos quiere enseñar e instruir durante este día. Cada vez que podemos abrir o deberíamos de abrir la palabra del Señor es un momento muy especial para recibir la instrucción. Se plantea durante todo momento, las dudas acerca de cuál debe de ser nuestra actitud, sobre todo desde el momento en que hicimos a Jesús el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo debemos de actuar? Es interesante porque la Biblia, la palabra del Señor, es quien nos guía cada día a través de los mandamientos y estatutos y sobre todas las cosas, a través del modelo de Jesús, nos dirige acerca de cómo debemos de actuar. Un pasaje maravilloso, un texto maravilloso en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo expresa de una manera tan importante cuál es su deseo, por decirlo de alguna manera, su petición para los cristianos, para aquellos que le siguen, para aquellos que están pendientes siempre de la voluntad del Señor. 1 Corintios 11:1 le dice entonces: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mira qué interesante cuando le dice esto, ¿verdad? Les dice: hagan lo que yo hago, porque cada día yo me propongo hacer lo que hace Cristo o lo que hizo Cristo. Qué maravilloso es cuando estudiamos los evangelios, cuando vemos la actitud de Jesús, el acercamiento hacia la necesidad, la disposición de obedecer al Señor, el estar siempre firme en cuanto a hacer lo que era correcto. Entonces cuando Pablo nos hace esta exclamación y nos dice: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿cuál es la petición nuevamente de Pablo? Hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago es lo que hizo Cristo, con mis palabras. Entonces, cuando pensamos cuál debe de ser el actuar de un cristiano, cómo debe de vivir, cuáles deben de ser sus obras, su manera de dirigirse, tenemos que ir a la palabra del Señor, porque ciertamente a través de la palabra del Señor vamos a aprender ciertamente cómo vive un hijo de Dios, cómo debe de vivir un cristiano. Recordemos una vez más que cristiano es a similitud de Jesús, de Cristo. Entonces, mira esto. Lo primero que debemos de aprender, lo digo siempre, no somos una casualidad. Desde el momento en que fuimos concebidos, desde el momento en que Dios nos puso en el vientre de nuestra madre, Él nos puso con un propósito. Nadie en esta tierra, esto sí puedo generalizarlo, nació sin un propósito. Nació por casualidad o nació por accidente. El ser humano con sus ideas, ¿verdad? En su momento fue un descuido. ¿Sí? Pero te digo esto, todo el ser humano, desde que Dios le puso en el vientre de su madre, tiene un propósito. Y por eso debemos de reconocerlo. Mira Lucas capítulo 1, versículo 32, mira lo que nos dice. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Qué maravillosa expresión. Hablando propiamente de Jesús, cuando Él da la declaración de cómo va a ser, ¿sí?, la actitud y cómo va a vivir su Hijo en esta tierra. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Por cierto que como cristianos también, ¿sí?, Dios nos ha llevado de una manera muy especial a realizar nuestro propósito en la tierra y sobre todo a ser llamados hijos de Dios. Porque cuando se nos dice, o debería decirse de alguna manera, cuando se nos dice es que usted es cristiano, es la similitud de decirnos es que usted es hijo de Dios, de Jehová, el único Dios, por cierto. Entonces, para comenzar, nos da el ejemplo de la expresión que da, la declaración que da el Señor acerca de Jesús. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No será cualquier persona, no será uno más. Qué maravilloso es reconocer que los cristianos, los hijos de Dios, no somos cristianos, uno más del montón, sino que realmente Dios nos separó y nos preparó para cosas maravillosas, sobre todas las cosas, para glorificar su nombre. Entonces, ¿qué actitud podemos y debemos de aprender con respecto a Jesús? Recordemos que Él nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el actuar del cristiano es en obediencia y en mansedumbre de corazón, no de apariencia. Y mira qué maravilloso, porque lo dice la palabra del Señor en Filipenses 2:8,
Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cristiano tiene como consigna ser obediente a Dios, a la voluntad del Señor, a todo lo establecido en su palabra. Mira esto: obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo de Jesús. Entonces, dentro del actuar del cristiano, de cómo vive un cristiano, está sobre todas las cosas la obediencia a Dios, ¿sí? Y la humildad. Mira esto, qué maravilloso es. Recordemos también que el cristiano tiene un propósito, y este propósito es maravilloso. Hablamos siempre de la gran comisión, ir y hacer discípulos, que es un mandato para todos los cristianos, pero propiamente cuando el cristiano reconoce que su vida no es una casualidad, que no está en esta tierra por casualidad, sino que tiene un propósito, mira esto, lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. El propósito del cristiano, lo decía en el segmento anterior: ¿por qué me hice cristiano? ¿Para qué me hice cristiano? Y entonces pensaba en esto, mira esto, Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo lo tomo de esta manera, como hijo de Dios. Este es mi propósito. Y este es el propósito de los cristianos. Así vivimos los cristianos. Para comenzar, mira esto, dando buenas nuevas a los pobres. Qué maravillosas experiencias Dios nos permite vivir cuando estamos convencidos que nuestra boca es el medio para edificar, para bendecir. El otro día pasaba en una de las calles de nuestra ciudad, cuando al momento volteo y veo a un indigente, que por cierto no es de esta ciudad. Y como suele suceder, bueno, se ve y se pasa uno de largo, y el Señor me dice: no, regresa. Regresé a donde él estaba, mira esto, me comentaba su situación bastante difícil, ¿sí? Y yo le hablaba del Señor y le decía esto: ¿usted es cristiano? Me dice: alguna vez fui a la iglesia. Y entonces le digo: pues ahora necesita recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y permitirle a Dios que obre en su vida, y va a obrar maravillas. Me da testimonio alguien que salió de los vicios, que salió de los problemas, y que desde hace 23 años vive de una manera especial sirviéndole al Señor. Entonces, mira esto, ¿sí? El cristiano en todo momento, cuando abre su boca, es para bendecir, si podemos hablar de esta manera, para edificar, para fortalecer. Mira esto. Entonces, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hablamos siempre de la necesidad a nuestro alrededor, de aquellos que en su momento han sido lastimados, han sido heridos. Qué interesante que el cristiano vive para apoyar y respaldar, mira esto, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. En su momento es que no se puede, es que no se va a poder. El cristiano vive siempre dando esperanza, porque lo aprendemos de Jesús. ¿Qué pasaba cuando se acercaba un necesitado a Jesús? El leproso, la mujer con flujo. Mira qué interesante, porque al momento que se le acerca, Él le resuelve. Entonces la palabra dice a pregonar libertad a los cautivos, a decirles: todo se puede en Cristo. No hay nada imposible para Él, y no importa la necesidad, el problema que esté pasando, usted tiene la oportunidad de que Dios cambie su vida y que le saque de los problemas, de los conflictos, y que le ayude a vivir en una vida con propósito. Mira esto, así vivimos los cristianos, dando, mira esto, sanando a los quebrantados de corazón, pregonando libertad a los cautivos, vista a los ciegos, en poner en libertad a los oprimidos y a predicar el tiempo agradable del Señor. Entonces, nuevamente, el actuar del cristiano, si hablamos en este punto, es que tiene un propósito. No vive por vivir, no pasa los días por pasarlos, sino que sabe que cada día es una gran oportunidad de ser de bendición donde quiera que esté. Mira esto. Otra de las características del actuar del cristiano es que sabe que tiene autoridad. Recordemos, el mismo Jesús decía: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. El actuar del cristiano es en autoridad.
para atar, desatar, destruir y derribar toda obra del enemigo y edificar en justicia. Ese llamado maravilloso. Entonces, el actuar del cristiano nuevamente es con autoridad. Lucas capítulo 4, versículo 34 y 35. Mira lo que dice. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? No sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le respondió diciéndote: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacer daño alguno. Mira, el actuar del cristiano siempre es bajo la autoridad del Hijo de Dios. Recordemos otra vez cuando Jesús les llamaba y les decía: les doy potestad de aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Y estas señales seguirán si creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira esto, este es el actuar del cristiano, del Hijo de Dios. Cada día buscar la manera de ser de bendición y que tiene la autoridad para echar fuera demonios. Mira esto es maravilloso realmente. Hoy estamos hablando del actuar del cristiano. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Qué hace el cristiano todos los días de su vida? ¿Vemos este punto? Tiene autoridad. Segundo, acude a donde está la necesidad. El ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 3 y el versículo 6. Cuando el centurión, dice la palabra, oyó hablar de Jesús, envió a un anciano de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. ¿Y qué dijo Jesús? Permítame, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. Mira cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús fue con ellos. El cristiano acude y todo el tiempo está dispuesto a ayudar, a ser de bendición. Mira esto, qué maravilloso es cuando Dios nos lleva a donde está la necesidad, o cuando se aparece una necesidad y estamos para responder. Porque al final todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. No para ser aplaudidos, no para ser reconocidos, sino ciertamente para que el nombre de Jehová sea glorificado. Y mira qué interesante entonces, porque dentro de las actitudes o acciones del cristiano es que siempre acude a donde está la necesidad. No huye de la necesidad ni de los problemas, sino busca en todo momento ser de bendición. Mira, esto es maravilloso. Entonces, dentro del actuar del cristiano, nuevamente, tiene el deseo de ganar almas. Lucas 9, 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Todo el tiempo está identificado con la necesidad del ser humano de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿A cuántos Dios nos ha llevado a convertirles? A llevarlos, a guiarles a hacer su decisión de fe. Yo lo digo de esta manera. Dios me ha permitido en diferentes momentos, en diferentes espacios, el poder guiar a los necesitados a recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y sabes qué maravilloso es? Porque ciertamente es el actuar del cristiano. Todo el tiempo quiere llevar a los inconversos a los pies del Señor, enseñarles, instruirles y guiarles a hacer su decisión. Esta es la actitud del cristiano. Todos los días, no solamente los domingos. Mira esto, nuevamente, el actuar del cristiano acude donde está la necesidad, tiene el deseo de ganar almas. También el actuar del cristiano se centra también en enseñar a los demás. Sobre todas las cosas, mira esto, con su testimonio. Decía alguien, en su momento se habla muy bonito, pero sus actitudes, recordemos también, y nunca se nos olvide, que por nuestros frutos, por lo que hacemos, cómo actuamos. Pero el cristiano dentro de su actuar está dispuesto a enseñar cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo amar a Dios, cómo respetar, honrar a los padres, respetar a las autoridades, cómo estar guiado todo el tiempo a hacer la voluntad del Señor. Esto es todo el tiempo, en todo momento. El cristiano, mira esto, tiene el deseo de llevar a los inconversos a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Es maravilloso realmente. Estamos hablando de cómo vive un cristiano, cómo actúa un cristiano. En su momento lo decía, cuando lleguemos a la presencia del Señor, no nos preguntará cuántos años estuvimos sentados en la misma silla de la iglesia, sino a cuántos le hablamos,
¿A cuántos guiamos? ¿A cuántos respaldamos? Y me parece maravilloso siempre el texto, cuando Jesús les dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Mira esto. ¿Cuándo es ese momento? Todos los días. Y ese es el sentir del cristiano. Mira esto. Se prepara todo el tiempo para ser de bendición en todo lugar. Y mira esto. Si hablamos de enseñar a los demás, aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué maravilloso es poder guiar a las almas, a los necesitados, a los pies del Señor, pero también instruirles acerca de la oración, la intercesión, el ayuno. Mira esto es maravilloso. ¿Por qué se ayuna? ¿Por qué se ora? ¿Por qué se intercede? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la intercesión? Sí, ¿qué se necesita realmente para vivir como hijo de Dios y hacer la voluntad del Señor? Pues la guía de la palabra del Señor, la Biblia. Entonces, entre otras de las características del actuar del cristiano, es que enseña a los demás. También esto que es importante, es que dentro de su actuar y sus acciones, escucha a Dios y no al enemigo. Qué interesante. Es guiado siempre por la palabra del Señor, por la revelación que Dios nos da acerca de lo que debemos de hacer o lo que debemos de dejar de hacer. Y esto me parece maravilloso. Lucas capítulo 13, versículo 11 y 14. Mira esto. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿eres libre de tu enfermedad? Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, mira esto, el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar, en estos pues vengan y sean sanados y no en sábado. Mira qué tremendo es esto. Realmente, ¿a quién escuchamos? Porque la idea principal, del actuar del cristiano es hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? En este caso, mira, él ve a una mujer con necesidad, 18 años. Y él le resuelve la necesidad. Pero en su momento, si hubiese escuchado, mira esto, al alto dignatario sobre, hoy no se puede hacer eso. ¿Sí? ¿A quién escuchamos realmente cuando estamos guiados a hacer la voluntad del Señor? ¿Buscamos la aprobación de los hombres? ¿O buscamos siempre hacer la voluntad del Señor? ¿Por qué lo hizo? No debería de hacer esto, ¿sabes? Qué maravilloso es cuando obedecemos a Dios. Porque lo más importante es hacer su voluntad. Entonces, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que somos llevados a donde hay una necesidad y podemos respaldar a quien escuchamos, a Dios, por lo que el sistema o las ideas dicen o nos proponen. Estamos hablando hoy del actuar del cristiano. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Qué hace el cristiano todos los días de su vida? Hablábamos de escuchar a Dios y no al enemigo. Reconoce, esto es maravilloso también, la importancia de los niños. Sabes que en su momento era difícil, o es difícil todavía creer, que hasta cierta edad se piensa o se pensaba, espero en el nombre del Señor, que los niños no entendían de las cosas de Dios. Que había que ya esperar el tiempo y se les enseñaba, se les mantenía con juegos, mientras entendemos ahora que desde que están en el vientre pueden escuchar palabra del Señor para comenzar a ser instruidos. Instruye al niño en su camino, dice la palabra del Señor, y cuando sea viejo no se apartará. Entonces el cristiano sabe en su vida diaria que los niños son importantes y que debe de empezar a instruirles, yo lo digo de esta manera, desde que están en el vientre. Mira esto. Entonces, dentro del actuar del cristiano está que reconoce la importancia de los niños. Lucas 18:16. Pero Jesús llamándolos dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Qué maravilloso es tener ese privilegio de guiar a los pequeños desde que son pequeños a conocer de Dios, instruirles a través de la palabra, a través de la oración. Recuerdo a mis hijos, desde pequeños, desde bebés, nos arrodillamos todas las noches a orar, a agradecerle al Señor. Se les habla de la palabra, se les instruye, pero sobre todas las cosas se les modela. Mira, los niños son importantes. Recuerdo que en su momento, a los 9 años, uno de mis hijos me dice, ¿qué necesito para bautizarme? ¿Qué necesito para ser bautizado? Mira, se les explica, un niño de esa edad ya entiende sobre el bautismo. Si se
les explica. Y es maravilloso realmente, mira esto. Entonces, el cristiano dentro de su actuar sabe que los niños son importantes. Pero Jesús llamándolos dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Recordemos que en ese momento, recordemos en ese momento en que los discípulos, mira esto, se enojan, porque los niños se acercan mucho a Jesús. Y sabes qué maravilloso es, porque lo digo siempre de esa manera. Los niños reconocen, ¿sí? Y sienten el amor de Dios. Yo digo siempre también que los niños son los mejores para evaluarnos. Cuando un niño te deja que te acerques a él, aún cuando no sea de familia, que no aparentemente no les conozcas, qué maravilloso es que los niños te sonrían, que los niños estén cerca de ti y te dejen. Mira, recuerdo de las tantas cosas que Dios me ha permitido vivir con estos ángeles. Una de las veces que estaba en un supermercado, viene una niña como de 3 años, no la conocía, pero viene corriendo a abrazarme. Yo dije, qué maravilloso es tener esa bendición, saber que los niños, y como dice la palabra del Señor, porque de los tales es el reino de Dios, saber que nuestros niños, sobre todo nuestros hijos, desde que están en el vientre, deben de ser instruidos, deben de ser, mira esto, guiados a conocer de Dios, a vivir en las promesas del Señor y por supuesto, sobre todas las cosas, con nuestro testimonio. Mira esto, seguimos. No hace acepción de personas. El cristiano no hace diferencia, él reconoce que todos somos creación de Dios. Y mira esto, entonces, dentro del actuar del cristiano no hace acepción de personas. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Recordamos este pasaje? Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos. Entonces, mira esto, cualquiera los tenían como aquellos que no merecían ser llevados, ser llamados. Sin embargo, Jesús todo el tiempo vio la necesidad más que el estatus o la posición social. Mira, el cristiano jamás debe hacer acepción de personas, no hacer diferencias sobre todas las cosas, ver en las personas la gran oportunidad de glorificar el nombre del Señor. Esto es interesante. Entonces, dentro del actuar del cristiano, no hace acepción de personas, no hace diferencia entre las personas. Mira, esto también es importante. No acusa ni condena a nadie. Aleluya. Enderezándose Jesús, dice Juan 11:35. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sabes, dentro del actuar del cristiano, reconoce que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Si hay realmente una convicción. Entonces, como estamos aprendiendo dentro de este punto, no condena ni acusa a nadie. Sabemos que también la palabra del Señor dice que no juzguemos para no ser juzgados. Que miremos siempre la viga que está en nuestro ojo antes de ver, ¿sí?, la paja en el ojo ajeno. Debemos de tomar en cuenta dentro de las actitudes del cristiano, es que ese dedo, mira esto, lo hemos quitado. El dedo señalador, el dedo acusador, lo hemos quitado. Y mira, dice entonces la palabra del Señor, no acusa ni condena a nadie. Y el ejemplo que nos da es de la mujer hallada en adulterio. ¿Sabes? Imaginamos ese momento cuando iban todos preparados con sus piedras para apedrear, porque la ley así estipulaba. Sin embargo, Jesús les dice, el que esté libre de pecado. ¿Quién realmente en esta tierra es perfecto? ¿Quién realmente en esta tierra ya ha conseguido apartarse completamente de todos los desórdenes? No, todavía nos equivocamos, todavía pasamos situaciones. La ventaja es que reconocemos cuando nos equivocamos, pedimos perdón y comenzamos de nuevo. Mira, esto es maravilloso. Entonces, no acusa ni condena a nadie. En este caso, Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira qué maravillosa enseñanza. Otra de las características del actuar del cristiano, hoy estamos hablando de cómo vive, cómo actúa un cristiano, es que es sensible. Juan 11:35, ¿qué nos dice este pasaje? Uno de los más cortos de la palabra del Señor. Jesús lloró, se identifica con
aquellos que están pasando necesidad. Es su problema, saber en qué cosas estarán. En su momento se actúa de esa manera. Esa es la voluntad del Señor. Así actuamos los cristianos. Y la pregunta también, ¿así actuaba Jesús? ¿Qué pasó con aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico? Ya tiene mucho tiempo. Bueno, con permiso, y pasó de largo. Lo que hicieron, nuevamente el sacerdote y el escriba, cuando vieron a aquel hombre maltratado y golpeado, pasaron de largo. No era su problema. No eran sensibles. Pero sabes, aquí Jesús nos muestra que como cristianos debemos de ser sensibles, de identificarnos. Qué interesante es ponernos en los zapatos de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están pasando conflictos y problemas, de aquellos que están enfermos. Decía una hermana, Dios le bendiga, en su momento decía esto: cuando me comentan de una enfermedad, de un dolor, hasta siento el dolor, pero eso me ayuda para interceder con fe y creer que Dios va a sanar. Qué maravilloso es que como cristianos siempre nos identificamos y somos sensibles a las necesidades para buscar la manera de apoyar o de interceder. Mira esto. Entonces, dentro del actuar del cristiano es sensible, es generoso. Mira esto también, maravilloso. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Recordamos ese pasaje, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué dice Jesús? Muy bien, yo estoy cumpliendo, ya les hablé, ya les dije lo que deben de hacer y dejar de hacer, así que tienen hambre, no es mi problema, que se vayan. ¿Sabes qué maravilloso siempre? Los ejemplos y el testimonio que Jesús nos dio. Qué maravilloso es esto. Y mira esto. Cuando alzó los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Qué maravilloso es la sensibilidad que Dios nos ha dado a las necesidades. Estamos hablando el día de hoy del actuar del cristiano. ¿Cómo vive el cristiano? Nunca se nos debe olvidar que sobre todas las cosas estamos bajo la vista de nuestro Padre Celestial. Sus ojos y sus oídos jamás se cierran. Así que Él sabe dónde estamos y qué estamos haciendo. Qué maravilloso es sentir la necesidad de vivir como cristiano, de dar ese testimonio, de que nuestro testimonio, nuestra vida, sea un testimonio de que amamos a Dios, que realmente le honramos, que lo que dice la palabra del Señor es nuestro propósito por cumplir. Siempre lo digo, escuchamos, guardamos para poner por obra la palabra del Señor. Hablamos también entonces de que el actuar del cristiano, en lo que hemos hablado, todo el tiempo tratamos de imitar a Cristo. Todo el tiempo sabemos que tenemos un propósito, no estamos en esta tierra por casualidad, que Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para que en el nombre de Jesús pongamos nuestras manos y los enfermos sean sanados. Entonces, también dentro del actuar, sabemos que tenemos la autoridad de Dios para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos. También sabemos que dentro de nuestro actuar tiene que haber la sensibilidad y la decisión de acudir donde hay necesidad, para ser respaldo, para ser de bendición, más que crítico, más que señalamiento o más que juez. Mira esto. Estamos hablando, como lo decíamos, del actuar del cristiano. También tiene el deseo de ganar almas, de guiar. Mira esto. Recordamos ese momento maravilloso cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El hacer nuestra confesión, mira, fue un impacto maravilloso que cambió nuestras vidas y sentimos ese deseo de guiar. Por eso qué importante cuando platicamos con alguien y le preguntamos: ¿y usted ya recibió a Jesús como su Señor y su Salvador? Y escuchamos muchas veces la respuesta: no. ¿Qué debo de hacer? Y entonces somos llevados a guiarles, a aceptar a Jesús como Hijo de Dios. ¿Sabe? Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Siente ese deseo de todos los que están a su alrededor o con quienes comparte, reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. Qué maravilloso. También enseña a los demás. Está preparado todo el tiempo, sobre todo a través de su testimonio, a guiar, a enseñar y a instruir sobre la relación con Dios, cómo deben de buscársele. Y mira esto, también dentro del actuar del cristiano hablamos sobre escuchar a Dios y no al enemigo. ¿De quién recibimos instrucciones? De Dios todo el tiempo. Recordar que Dios no hace excepción de personas también, y esto es otra de las actitudes del cristiano. Reconoce la importancia de los niños.
son importantes los niños. Realmente qué maravilloso es guiarlos a conocer de Dios y llevarlos a conocer de Él. ¿Sí? Hablábamos también que no hace excepción de personas, no acusa ni condena a nadie, es sensible, es generoso. Y mira este otro pasaje, es responsable. No dice una cosa y hace otra cosa, ¿verdad? No vive una doble vida, no tiene una máscara. Es auténtico. Cuando dice y lo que dice lo cumple, cumple lo que promete. Porque dice la palabra del Señor que es mejor no prometer, ¿sí? Si sabemos que no vamos a cumplir. Entonces, una de las actitudes del cristiano es que es responsable. Mira esto, Mateo 22, 21. Le hacen la pregunta a Jesús: ¿nos es lícito dar tributo al César o no? ¿Pagar impuestos o no? ¿Qué pensamos de eso? ¿Es lo correcto delante de Dios pagar impuestos o no? Mira, le preguntan nuevamente. Aleluya. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? ¿Es permitido, es correcto pagar los impuestos o no? Mira esto. Y le dijo, Mateo 22, 21, y le dijo: den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es responsable, sabe qué es lo correcto de hacer con respecto a lo que a Dios corresponde y lo que corresponde de acuerdo a la sociedad. En nuestro entorno se paga, mira esto, se pagan los impuestos. ¿Sí? ¿Lo hacemos los cristianos? Decía alguien: es que ya no pertenecemos a esta tierra. Sí, pero somos parte de una sociedad y nuestro ejemplo da testimonio. Si realmente cumplimos, dice la palabra del Señor, que nos sujetemos a las autoridades, porque no hay autoridad si no está de parte de Dios. Entonces, si está establecido el pagar impuestos, ¿por qué no deberíamos de hacerlo? Excusas y pretextos habrán un montón, pero de todo daremos cuentas. Recuerdo en su momento alguien me decía: ¿en qué tal ministerio de nuestro país? Robaron grande cantidad, así que yo ya no voy a pagar mis impuestos. Le digo, ¿va a caer en el mismo plano de lo que ellos están haciendo? ¿Va a hacer usted exactamente lo mismo que supuestamente abomina? Mira esto. Entonces, es responsable. Y le dijo pues: den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mira la actitud esta maravillosa. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué maravilloso es saber que los discípulos exactamente hacían lo que Jesús hizo. Sanaban a los enfermos, daban vista a los ciegos, apoyaban, respaldaban. Entonces, mira esto, les seguían. Y dice la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aprendían lo que ellos hacían, veían cómo actuaban, así como los discípulos o los apóstoles aprendieron de Jesús. ¿Qué él hacía? ¿Cómo lo hacía? Mira esto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No solamente es estar juntos y amontonados, sino disfrutar. Mira, dice la palabra del Señor, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque este es uno de los maravillosos testimonios. Una familia cristiana, dice. Porque todos se aman, porque todos se respetan, no solamente en apariencia, o no solamente cuando están dentro de la iglesia, sino que los ven caminar. Mira esto, se guardan de hacer lo correcto delante de Dios para comenzar. Y esto hacían los apóstoles, entonces les seguían, era el mayor testimonio. Mira esto, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Veían cómo los discípulos, recordemos en su momento cuando les dice, enséñanos a orar, le dicen a Jesús. Así como Juan le enseñaba a sus discípulos. Ellos aprendieron a orar con Jesús y sabían los tiempos de oración. ¿Cada cuánto tiempo oraba Jesús? Todo el tiempo. Aún no amanecía cuando él subía al monte a orar. O terminaba de cumplir con su propósito o su ministerio y subía nuevamente a orar. Antes del proceso maravilloso de cumplir con su pasión y su llamado, va al monte a orar. Mira esto, qué maravilloso es. Entonces debemos de saber que todo, dice también la palabra del Señor, que estamos en medio de una nube de testigos. Todos nos ven, sobre todo si saben que decimos que somos cristianos. Ven en nosotros realmente cuál debe de ser nuestro actuar. Por eso es tan interesante y a veces nos hacemos, mira esto, nos hacemos varias preguntas, ¿verdad? Cuando alguien que se dice cristiano actúa de una manera incorrecta.
Ah, perdone, me dijo alguien, disculpe, pero la iglesia es una cosa, el trabajo es otra cosa. Así que como quien dice, en la iglesia puedo aparentar ser santo y aquí afuera de la iglesia puedo hacer lo que quiera. ¿Será que eso es correcto? ¿Hacia dónde llevamos, por decirlo, aquellos que nos siguen? Aquellos que están detrás de nosotros para comenzar nuestra familia. ¿Los estamos guiando a hacer la voluntad del Señor? Y mira esto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sabes, el Señor jamás nos manda con las manos vacías. Siempre respalda con milagros y prodigios. ¿Cuántos han sido sanados porque hemos orado por ellos? ¿A cuántos Dios les ha dado la respuesta a sus necesidades porque hemos estado con ellos apoyándoles? Por supuesto, la gloria sea para el Señor. Recuerdo la primera hermana con la que tuve la oportunidad de ver ese milagro de sanidad de parte de Dios. Una hermana con cáncer, que me decían los hijos, solo queremos que ore por ella para que ya descanse y esté tranquila, porque tiene cáncer. Y mira, oré por ella, declaré la palabra y al día siguiente estaba sana. ¿Y sabe qué me dice? ¿Qué puedo hacer por usted? Nada, le digo. Hágalo para Dios porque fue Él, yo solamente soy un medio. Qué maravilloso es saber esto. Y mira, recordar también que dentro del actuar del cristiano está el respaldo de Dios en todo lo que hace. Cuando ora, cuando intercede, cuando declara la palabra. Y puede obrar en el nombre del Señor milagros y prodigios en su nombre, si estamos convencidos. Y mira esto, ¿qué pasaba entonces? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuántas señales y milagros se necesitan en este tiempo que sean obrados por Dios a través de los cristianos? De los que nos llamamos cristianos o nos decimos cristianos. Si creemos en Dios, para Dios no hay nada imposible. Y estas señales seguirán, dice la palabra, a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús y con el respaldo de Dios. Podemos obrar milagros y prodigios. Esta es su palabra. Y mira esto. Y tenían en común todas las cosas. Qué maravilloso. Entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los cristianos tenemos en común, para comenzar, el temor a Dios, el respeto a Dios, el amor al prójimo, el amor a los enemigos, el procurar cada día ser de bendición, tender una mano, ser ese hombro donde llorar. Mira qué maravilloso entonces, y lo dice esta palabra, todos los que habían creído estaban juntos, no amontonados, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta es la actitud del cristiano. Todos los días, desde que se levanta, le dice: Señor, ponme donde haya necesidad. Y al momento de salir, al trabajo, al negocio, a la empresa, busca la manera de ser de bendición. ¿Cuántas necesidades nuevamente hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos necesitados hay en la calle, en el trabajo, en la empresa, en la universidad, que necesitan de una palabra, de ser guiados, pero sobre todas las cosas, de ser modelado el reino de Dios? Y mira lo que dice esta palabra. Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra nación, oramos por las familias que están en necesidad, oramos por los enfermos, apoyamos a aquellos que están pasando momentos críticos. Es el actuar del cristiano todos los días. Para eso nos hicimos cristianos. Y mira esto, teniendo favor con todo el pueblo. Recordemos uno de los privilegios que Dios nos ha dado de ser intercesores, de orar por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Estamos próximos ya a que comiencen la presión de las elecciones, de las próximas elecciones. Estamos orando para que realmente Dios ponga a un hombre de acuerdo a su voluntad, porque sabes, hemos cometido tantos errores y como cristianos muchas veces nos apartamos hasta de cumplir con nuestras obligaciones sociales y pagamos las consecuencias. Somos parte de una comunidad, somos parte de una sociedad, somos parte de un país, pero somos, mira esto, los enviados de Dios, somos los hijos de Dios, aquellos que pueden orar e interceder y clamar y Dios les responde.
Nuevamente, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos se congregan ya en algunas iglesias? Porque les hemos guiado, porque los hemos llevado, ¿sí? Porque les hemos instruido acerca de cómo buscar del Señor, ¿sí? Mira, esto es maravilloso. Otro de los pasajes, Marcos 16, 17. Mira esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. Entonces, mira esto. Una de las características del actuar del cristiano es que cree en Dios, glorifica el nombre del Señor, y en todo momento está buscando la oportunidad de glorificar el nombre de Jehová a través de sus palabras, a través de su testimonio. Es de ayuda en todo momento, en todo lugar donde esté. Mira esto. Y entonces dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mira qué interesante es. Cuando pasamos por ciertos lugares y sentimos algo raro, se dice en su momento, es la gran oportunidad que Dios nos pone para orar, para interceder, para declarar en el nombre de Jesús que esos lugares son libertados de todo espíritu demoníaco, principados o potestades, porque tenemos la autoridad del Señor, porque sabes, porque creemos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Mira esto. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira esto, qué maravilloso es saber que dentro del actuar del cristiano sabe que es un medio que Dios tiene para que su nombre sea glorificado, para obrar milagros y prodigios, para ser de bendición. ¿Realmente así actuamos? ¿Realmente hemos entendido que es nuestro sentir? Que así vivimos ahora. Antes vivíamos, por decirlo, si hablo a nivel personal, antes vivía en el desorden, en los pleitos, en las contiendas, en los vicios. Y por cierto, jamás pude encontrar satisfacción. Pero desde el momento que vengo y me reconcilio con el Señor y empiezo a buscar su misericordia, me propongo servirle. Yo le decía, recuerdo ese 7 de enero 2001, bajando del púlpito después de reconciliarme: Señor, si todavía te sirvo, aquí estoy. No tengo familia, no tengo trabajo, no tengo nada, pero no me quiero perder nada de lo que tú tienes para mí. No me voy a perder nada de lo que tú tienes para mí. Y sabes, 20 años después, ya 23 años después casi, estoy sirviéndole al Señor, porque vivo agradecido del milagro que Él hizo. Sabes, me rescató de la muerte y me dio la oportunidad de sacar la esencia que Dios puso en mí. Lo digo siempre, que desde pequeño, a los 6 años, 5 años, 6 años, cuando me preguntaban, ¿qué quieres hacer cuando seas grande?, yo decía, ayudar a la gente. Ahora entiendo por qué lo decía. Una revelación de parte de Dios. Entonces mira esto. Dice entonces, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué maravilloso es saber que esas señales nos siguen, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos y porque cada día buscamos el medio, o ser la forma y el medio para que Dios se glorifique en todo lugar. Otro de los pasajes, mira, Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Pues tengo por cierto, mira lo que dice Pablo a los romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira lo que dice: estoy seguro que lo que estoy pasando ahora, las pruebas, las dificultades, ¿sí?, el desierto por el cual estoy pasando, mira esto, no se comparará con la manifestación de Dios sobre mi vida. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos físicamente mal, estamos pasando momentos difíciles, pero no por eso dejamos de hacer la voluntad del Señor? Yo te lo decía, qué maravilloso es cuando voy por la calle y en su momento hay alguien que está con necesidad, o me le acerco a alguien o ayudo a alguien. Mira esto, mi condición, ¿sí?, de estar pasando una prueba, momentos difíciles, no es el pretexto, la excusa para dejar de hacer la voluntad del Señor. Con más razón hacerlo. Mira esto. Entonces, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuevamente, lo que estemos pasando, situaciones, momentos difíciles. Recuerdo a esta hermana que en su momento me decía, mire, me dice, por los años que tengo,
Yo ya no puedo salir a la calle como quisiera, a orar por los hermanos, a bendecir a las personas. Ya no puedo hacerlo. Por la edad me cuesta. Yo le decía, pues puede seguirlo haciendo. Haga un listado, comenzando por la familia, por sus vecinos, por todas aquellas personas que usted conoce y sabe que están en necesidad. Ore por ellos. Bendígales. Y mira qué maravilloso es hacerlo. Porque la edad no le impidió seguir siendo de bendición. No le ha impedido seguir siendo de bendición. Entonces, nuevamente, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo lo digo de esa manera. Todo lo que estemos pasando, momentos difíciles de enfermedad, de escasez, de conflictos, no se compararán a la manifestación de la gloria de Dios en el presente, en el futuro. Porque ese es el propósito de Dios. Recordemos siempre, a los que amamos a Dios, podemos decirlo, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las pruebas, aún los momentos difíciles nos fortalecen, nos animan a creer que para Dios no hay nada imposible y que no somos un accidente en esta tierra y que nos hicimos cristianos para representar a Cristo en esta tierra en este tiempo y obrar de acuerdo a lo que Él hacía. Mira esto es maravilloso. Dice el versículo 19, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes que esta es una gran verdad? La sociedad llena de conflictos, de pleitos, de contiendas, de pecados y de maldiciones, está esperando que los cristianos realmente actuemos como Cristo. Llevemos esa palabra de aliento, seamos de bendición, guiemos a las almas a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Esta es la necesidad de la sociedad. Qué tremendo es ver en su momento aquellos que en apariencia son tan difíciles. Sí, son tan difíciles, pero cuando se les lleva a conocer a Jesús como Señor y Salvador, mira esto, su vida les cambia. Qué maravilloso es esto. Entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En mis palabras, la sociedad, toda la creación está esperando el actuar de los cristianos, el actuar de Cristo a través de los cristianos. Mira esto, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Mira qué palabra maravillosa. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira qué maravilloso reconocer que hemos dejado el pecado, las maldiciones, los vicios y los enredos. Porque recibimos a Jesús como Señor y Salvador y porque decidimos ser guiados por la Biblia, la palabra del Señor todos los días. Y ahora somos, mira, esa luz y esa sal en todo lugar. Y podemos, mira esto, guiarles a esta vida mejor, a esta vida que Dios preparó para todo ser humano. Entonces, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira qué maravilloso es, nuevamente, dentro del actuar del cristiano, cómo vive el cristiano, llevando a todas las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador, comenzando por la familia, guiándoles, enseñándoles e instruyéndoles para buscar de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mira lo que nos dice este pasaje. Tú pues, hijo mío, mira lo que dice Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, mira lo que dice el versículo 4, estamos en 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Desde el momento en que decidimos dedicar nuestra vida a servirle al Señor, no nos confundimos con el pecado. Sabemos lo que es pecado, nos apartamos. Sabemos lo que es incorrecto y no lo hacemos. Y sabes, nuevamente, la creación misma y todos están con su vista puesta sobre nosotros. Dice que tenemos una multitud de testigos. Todos nos miran, sobre todo si saben que decimos ser cristianos. Su vista está sobre nosotros. ¿Cómo actuamos realmente? ¿Representamos a Cristo? ¿Actuamos como Cristo? ¿Honramos el nombre del Señor? ¿No mentimos, no engañamos, no juzgamos?
Estamos en medio de chismes, de lascivia, de inmundicia, de codicia, todo eso se ha quedado. Ven en nosotros realmente a un cristiano que actúa de acuerdo a la palabra del Señor. Y mira qué maravilloso. Dice entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Recordémonos siempre que fuimos traídos a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y con quien debemos todo el tiempo procurar estar a cuentas es con Él. A quien debemos buscar siempre agradar es a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo su voluntad. Siendo de bendición en todo lugar y en todo momento. Mira qué maravilloso. Nuevamente. Versículo 5. 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Qué maravilloso. El hecho de saber que no hay nada que hagamos para el Señor que sea malo. Todo lo que hacemos, cuando oramos, cuando intercedemos, cuando ayudamos, cuando apoyamos, cuando guiamos a las almas a la presencia del Señor, mira, lo estamos haciendo para Él. Y entonces dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No podemos recibir, decíamos alguien en su momento, no puede ir a un terreno a cosechar si no ha sembrado. Pero a veces queremos, ¿verdad? Clamamos por la misericordia de Dios. Clamamos por todo el favor de Dios, que por cierto ahí está. Pero sin hacer nada. No funciona de esa manera. Necesitamos realmente modelar el reino de Dios. Necesitamos realmente llevar esa palabra que edifica, que bendice en todo lugar, para comenzar en nuestra casa, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en la universidad, en todo lugar. Ser de bendición. Mira entonces qué maravilloso. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, la exhortación es a no seguir enredándonos en los negocios del mundo, en las mentiras, en los engaños, en los enredos. El saber que nuestro Dios es Dios, el único Dios, por cierto, que nos guía a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y que si hacemos lo que Él nos dice, por supuesto nos va a ir bien y seremos bendecidos. Y aun cuando pasemos momentos difíciles, ¿qué decía el siervo del Señor? Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Si estoy haciendo tu voluntad, no tengo que tener temor, porque todo tiene un propósito en mi vida. Tú me vas a respaldar, tú me vas a guardar, y más me vas a llevar a donde hay necesidad para que sea de bendición. Mira qué maravilloso. Un último pasaje, Mateo 24, del versículo 42 en adelante. Mira la exhortación. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sabes, estamos viviendo en tiempos cruciales. Toda la manifestación y la declaración que pasaría en los últimos tiempos es lo que estamos viviendo hasta este momento. Terremotos. Mira esto, oramos por los hermanos de este país. Y mira lo que dice el Señor. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nunca se nos olvide que en cualquier momento Cristo puede venir o nosotros partir con Él. La vida no la tenemos comprada. Necesitamos saberlo. Dice, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Dice el versículo 44, mira esto, Mateo 24, 44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Versículo 45, Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mira, este es el deseo de los hijos de Dios. Que cuando Cristo venga o nosotros partamos con Él, mira, lo hagamos hasta el último instante glorificando su nombre, siendo testimonio donde quiera que estemos, siendo de bendición donde quiera que estemos, todos los días. Qué maravilloso es esto. Entonces lo dice, si aquel siervo malo, 47, 48, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, el Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí se irá el lloro y crujir de dientes. Entonces, amados hermanos, mira esto. Termino con Mateo 7, 15 al 20.
Mira la exhortación. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Recordemos también que la palabra del Señor dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará. La exhortación, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Los que vienen, y al igual nosotros, ¿sí? Nuestras acciones reflejan si realmente somos cristianos o hijos de Dios. Mira esto, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, gloria sea al Señor. Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol malo, dice el árbol malo dar frutos. Perdón, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y mira lo que dice el versículo 20. Así que por sus frutos los conocerán. No por la designación de cristianos, no por tener una Biblia bajo el brazo, no por salir de una iglesia, sino por lo que hagamos, cómo vivamos todos los días. Entonces el llamado es hoy a vivir y actuar como cristianos, como Cristo lo hizo, y en todo lugar ser de bendición. Y entonces no importa cuando Cristo venga, porque nos hallará trabajando y haciendo su voluntad para honra y gloria de su nombre. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos exhortas a buscar cada día hacer tu voluntad, imitar a Cristo y hacer cada día las obras que Él hizo y aún mayores, Señor, porque tú estás con nosotros. Permítenos, Señor, que donde quiera que vayamos seamos de bendición, partiendo de nuestra casa, de nuestra familia, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en la universidad, en cualquier lugar donde estemos, Señor, seamos de bendición, porque todo lo que hacemos para ti, Señor, nunca se nos olvide, no es en vano, y que tus oídos y tus ojos están atentos siempre a nuestras oraciones, a nuestras necesidades, y como dice tu palabra, tú suplirás todas nuestras necesidades, y si buscamos primeramente el reino de Dios y hacemos tu voluntad, Señor, todas las demás cosas nos serán añadidas. Lo creemos y lo confesamos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nos vemos en nuestras próximas emisiones. Un fuerte abrazo y a seguir actuando como cristianos, como hijos de Dios. Bendiciones.